de la escena musical de los años 60 y una canción que nos acompaña en la banda sonora, la canción del trabajo, porque el pasado miércoles 1 de mayo se celebró, como es costumbre, el llamado Día Internacional de los Trabajadores. Fue una fecha surgida para conmemorar el trabajo en otro entorno social, político, económico y cultural. El trabajo, desde luego, ha sufrido toda suerte de transformaciones a la luz de los cambios políticos, de las transformaciones de los modelos económicos y más reciente con la irrupción de las tecnologías. De manera que vamos a hablar de esas transformaciones, pero vamos a formular preguntas desde la economía política, un campo del saber que fue exterminado una vez cayó el muro de Berlín, como si las relaciones orgánicas entre la economía y la política hubiesen desaparecido así por obra de magia. En realidad, bien sabemos que es al revés. Toda decisión económica tiene implicaciones políticas de gran calado y viceversa. Las decisiones políticas tienen un gran impacto en la economía. Lo que parece obvio lo borraron de un plumazo. Presentemos, Andrés, a nuestro invitado. Sí, señor, se trata de Antonini Jiménez. Él es nacido en España, en Marchena específicamente. Es economista de la Universidad de Sevilla, máster en Economía Política de la Escuela de Economía de Londres, doctor en Desarrollo Económico y ha sido profesor de Economía Política. Oiga pues, en Camboya, en México, en España y ahora en Colombia. Tiene 30 trabajos científicos y actualmente trabaja con la Universidad Católica de Pereira. Antonini, bienvenido, muy buenos días. Bienvenidos a Juntos pero no revueltos. Muchísimas gracias por esta presentación, parezco un torero. Bueno, en plan de chisme... De Sevilla viene, ¿no? De Sevilla, tierra taurina. No vamos a torear a los animalistas a esta hora de la mañana, por favor. Pero a mí sí me podéis torear, a ver cómo doy los envistes. Sí, en plan de chismosos, para empezar, ¿cómo vino a parar a Pereira y a la Universidad Católica? No, bueno, mira, yo digo que esto es el paraíso perdido, o más bien el paraíso encontrado, como haciendo gala la obra de John Milton. No, yo acabé mi tesis doctoral en Sevilla y salí corriendo. Pues España en aquella época no estaba para jóvenes. Y entonces me fui a Camboya, que es, pues imagínense, sudeste asiático, frontera entre Vietnam y Tailandia, a estudiar los microcréditos, que era lo que yo había hecho en la tesis doctoral, pero ahora quería ver la realidad, tocarla, palparla, ver cuánto de lo que yo sabía se acomodaba a la realidad. De allí pasé 2 años y como era una época fulgurosa en mi vida, dije, quiero radicalidad. Y me fui a la frontera norte mexicana, imagínense, con toda la problemática para bien y para mal. Con muros en ciernes y todo eso. Con muro en ciernes, la frontera en Nuevo Laredo, es digamos el paso fronterizo más importante de mercancías de toda América. Y de allí me invitó un amigo a venir a Pereira a dar unas charlas a la Universidad Católica y cuando yo llegué aquí yo dije, ¿pero esto qué es? Esta naturaleza se presenta de una manera desbordada, unas montañas, una frondosidad que no los encontramos ni en los Alpes suizos. Claro, cuando yo me vi aquí yo dije... no hay alternativa, hay que venirse para acá. Se arregló el asunto y me vine, así. Bueno, ¿y cómo le ha ido en las faenas para seguir con el lenguaje taurino? No, las faenas bien, en la universidad estamos haciendo un ejercicio muy interesante. Yo siempre les digo que cojo el cerebro de mis estudiantes, se los reviento contra la pared y luego cogen los trozos y se los vuelven a colocar nuevamente en la mente. Es decir, mi trabajo no es solo educativo, sino que también pretende convertir su mentalidad, ¿no? Cambiar su manera de ver la vida es fundamental. Y estas son las típicas cosas que finalmente tienen un impacto en el desarrollo económico. Yo soy de los que dice menos política económica y más política de calle. Si vaya usted al asunto de verdad y déjese de tontería de... No, que claro que es relevante, pero bueno. Bueno, vamos a irnos metiendo ahí en el asunto porque mencionábamos ahora cómo en 1989 cae el muro de Berlín y entonces aparecen, recordemos todo este discurso de Francis Fukuyama hablando de que la historia terminó y uno empezaba a hacerse preguntas, terminó en unos países que ni siquiera han empezado a construirla como lo que usted mencionaba ahora, ¿cierto? Claro. O sea, ¿cómo así que terminó la historia? Pero peor aún, que el único y mejor de los mundos posibles era el mundo modelado por el capitalismo estilo norteamericano, cuando las economías emergentes de otros lugares pugnaban por abrirse un espacio en el mundo. Ahí sí te haría yo un comentario y diría que el capitalismo que hoy conocemos
no será el mejor de los mundos posible, porque para conocer el mejor de los mundos posible tendría que llegar hoy el fin de los días y hacer balance. Pero sí quizá el mejor de los mundos conocidos. No posible, pero sí conocido. Aunque yo sé que sobre eso también hay un debate bastante fuerte. Yo ya hago comentarios y hago vídeos en la red en Antonini de Jiménez, donde pongo un poco en solfa la cuestión, ¿no? Es decir, yo le digo a mis estudiantes que el verdadero valor de pensar es pensar contra uno mismo, contra sus prejuicios. Sí, uno solo sabe que se está acercando más o menos a un asunto interesante cuando lo que piensa le es incómodo, cuando hace zozobra sobre sus ideologías, sobre su condición de ver las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezaba con 20 años me ponía a leer los libros de los economistas de izquierda, ¿no? Paul Krugman, Joseph Stiglitz, y luego cuando miraba y decía, ¡cuánta verdad! Y luego cuando leía uno pues más liberal, pues como decía, ¡uy, este también está! No. O sea, yo mismo me tentaba a no leerlo porque digo, que me va a convencer. Hasta que ya llegó un punto que dijo, Antonio, déjate llevar por el tema. Y entonces empecé a saltar de un lado a otro hasta que poco a poco fui haciendo mi camino. Eso es lo que yo intento que hagan mis estudiantes. Bueno, ¿cómo es la recepción de esos estudiantes del siglo XXI, mediados por otras ideas, por otras circunstancias políticas y económicas? ¿Cómo es esa recepción, el diálogo en el aula? Bueno, yo te quiero decir una cosa muy simple. Hoy día, y esto no tiene nada que ver con Pereira, esto es mundial. Esto pasa ya en mi país, sobre todo. Los profesores no quieren estudiar y los estudiantes no quieren aprender. El profesor no pisa una biblioteca y el estudiante no abre un libro. El estudiante lo que quiere es, dame el PowerPoint, dame las 4 no sé qué, las 3 ideitas. Se ha perdido esa idea de, pues, del sufrimiento valeroso. No hablo del sufrimiento por sufrir, sino de que detrás de las verdaderas conquistas hay dolor. Hay padecimiento, son horas estudiando. Es decir, decía Nietzsche, el árbol que germina esplendoroso en primavera ha padecido el frío y la lluvia durante el invierno. Es decir, no ha llegado así de casualidad. Eso se ha perdido, y eso se ha perdido porque vivimos hoy en el llamado capitalismo postmoderno, capitalismo light, donde Bauman habla del capitalismo líquido, donde todo se desvanece en el aire. Esto ya lo decía Marx, el capitalismo todo se desvanece en el aire. Es todo híbrido, es todo a lo Instagram, ¿no? Es todo performativo, plano, superficial. Y yo a mis estudiantes les digo, no, hay que meter el dedo en la llaga, hay que quitar el barniz y meter el dedo. Lo que pasa, claro, eso va contra la inercia natural de las cosas. Por lo tanto, yo le digo, hoy ser un verdadero revolucionario del siglo XXI no es llevar armas como el Che Guevara. Hoy es llevar libros. Es decir, ponte a estudiar de verdad. Eso es el verdadero acto revolucionario para cualquier país del mundo. Porque va contra la lógica natural de los acontecimientos. Mira, me dicen, no, es que yo soy... Muchos estudiantes me dicen, no, es que yo soy de izquierda, es que yo estoy a favor del Che, pero claro, se ponen un tatuaje del Che y luego van conduciendo un Mercedes. Entonces yo les digo, ¿no os dais cuenta que el tatuaje del Che lo que hace es reforzar la dinámica del capitalismo? Hoy ser capitalista es ser de izquierdas. O sea, hoy ser comunista, decir que eres comunista, es lo mejor que le viene al capitalismo. Los libros más vendidos son los libros que van contra el capitalismo. Yo les digo, no, saliros de ahí. Si verdaderamente queréis ser revolucionarios, hay que ir al asunto, hay que ir porque eres capitalista, aunque tengas tu casa adornada completamente de José Martí, Bolívar, el Che Guevara, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Por qué se ha dado esta situación? O sea, ¿por qué nos volvimos tan light en las cosas? ¿En eso tiene que ver la tecnología? ¿O simplemente, como lo dijo ahorita Gustavo, estamos eliminando de tajos cosas tan importantes como la economía política con la caída del muro? Claro, sí, no, la tecnología yo diría que es una consecuencia, y fundamentalmente lo light viene de que la humanidad, y esto pero, pero es una consecuencia antes de, pero también es una causa hoy para que siga pasando eso. Totalmente, totalmente, o sea, y muy brevemente, el mundo light viene de haber desterrado los amos. Acabamos con la iglesia, acabamos con la divina razón de la Revolución Francesa, vamos acabando con los amos, acabamos con el padre que le riña al niño, cuidado que el padre tiene que ser amigo, no puede ser padre porque si no, todos los amos van desapareciendo. Los roles de autoridad desaparecen. Cuando desaparece todo tipo de autoridad, ¿qué es lo que queda? Bueno, bien, bueno, el relativismo puro. Ese relativismo que es la fluidez, es un campo vivo para las tecnologías, claro. Es que precisamente la ontología de las tecnologías, precisamente en el Facebook o en el Instagram, tú puedes opinar, ¿no? Tú das un corazoncito, un besito. En eso se queda la profundidad del asunto.
Yo digo que eso, bueno, no es solamente malo. O sea, a mí me parece que no es malo. Yo creo que si mis estudiantes estudian de verdad, pueden hacer un uso de las tecnologías adecuado. Al final las tecnologías están ahí para que sean usadas, para el bien o para mal. Yo le digo a mis estudiantes, es el cerebro. Al final es el cerebro quien decide el uso adecuado o no del asunto. A lo largo del siglo XX, el mundo del trabajo estuvo caracterizado por las reivindicaciones. Reivindicaciones salariales, de componentes adicionales para el bienestar de los trabajadores. Yo quiero seguirme parando en ese 1989 porque se marca unos puntos de referencia. A partir de ese momento el lenguaje cambia, ¿cierto? Ya no se habla de reivindicaciones de los derechos de los trabajadores, sino de privilegios, lo que fue el resultado de muchas luchas que le permitieron a trabajadores, por lo menos en determinados lugares del mundo y en sectores específicos, tener unas buenas condiciones de vida. Eso empieza a desmontarse sobre la base de unos supuestos privilegios de los trabajadores. Tampoco uno puede venir a ocultar que en sindicatos de distintas partes del mundo se dieron altos niveles de corrupción que facilitaron el desmonte de ese tipo de ideas. Eso a lo largo del siglo XXI, pero del siglo XX. Termina y a la luz de ese discurso empieza a hablarse de flexibilización laboral. Y eso crea un entorno completamente distinto porque en realidad lo de la flexibilización es todo un eufemismo, a mi modo de ver, ¿cierto? Para desmontar esos derechos. Quiero ligarlo con algo muy interesante que usted dijo, o sea, profesores que no leen. Eso ya de por sí es gravísimo, ¿cierto? Si son los que al menos deberían compartir una bibliografía, pero si no leen, ¿qué bibliografía van a compartir? Estudiantes que están mediados por el mundo líquido y fluido de la red. ¿Cuál puede ser la relación de esos estudiantes con el entorno visto desde el trabajo, distinta a la de consumir? Consumir ya y volver a consumir mañana y volver a consumir, ¿cuál puede ser? Claro, bueno, una de las ventajas, todo en la vida, en economía siempre nos enseñan que no hay nada muy peor ni muy mejor, permíteme el vocablo, sí, todo tiende a compensarse. Entonces, ¿cuál es el aspecto positivo de no estar en el asunto? Que no te pringan las manos. Y si no te pringan las manos, eres muy rápido y veloz, eres flexible. Es decir, no tiene una serie de creencias, de valores que te sostengan. Estás perdido en la vida, pero a la vez te mueves muy bien dentro de la perdición. Es decir, hoy monto un tinglao, invento cualquier cosa, mañana se va a la mierda, saco otro. ¿Por qué? Porque yo no me he comprometido con el asunto, ¿no? Se ve perfectamente como hoy día las empresas tienen una duración mínima comparada a aquellas épocas de empresas de 200, de 300 años, y ya eso no existe. Y la empresa más antigua del mundo no sé qué tendrá, pero no creo que llegue a los 100 años. Y la gran mayoría acaban consumiéndose en muy poco tiempo. Por lo tanto, eso es un aspecto positivo para el sistema en el que estamos. Es decir, tú comentabas antes que las reivindicaciones de los trabajadores han desaparecido. Todo eso viene de la lógica de la ausencia de amos. Claro, también desaparece el amo empresario. Por lo tanto, desaparece el esclavo trabajador. ¿Y ahora en qué nos convertimos? Daros cuenta, es maravilloso. Lo que ha ocurrido es que el amo y el esclavo se han metido dentro del mismo cuerpo. Hoy, ¿cómo se le llama a eso? Antes era el empresario el amo, el trabajador el esclavo. Ahora están en el mismo cuerpo. Ahora se le llama emprendedor. La figura del emprendedor es aquel que por un lado manda mientras que obedece. En teoría nadie lo obliga a hacer lo que hace, pero él sabe que se siente obligado a hacer todo lo que acaba haciendo. Es decir, es la dialéctica reconciliación entre el amo y el esclavo. Entonces hoy somos esclavos de nuestra propia libertad. Por eso cuando uno es libre dice, ¿ahora qué hago yo con la libertad? Pues me voy a un centro comercial, pues me voy a meter no sé cuánto, pues dame una pastillita, pues dame una cosa. Porque somos esclavos de nuestro propio triunfo, que hay que reconocerlo. Es decir, donde hace 200 años gobernaban los curas y los militares, pues hace 200, 300 años, y los han desaparecido del protagonismo del político. Claro, ahora ha quedado el ciudadano, entiéndame, el político que representa. Pero claro, no hemos visto que ahora dice, ahora tiene usted la libertad, y ahora dice el tío, ¿y ahora qué hago yo con ella? Porque claro, ahora hay que aprender a hacer uso de tu conquista. No es que te llega la conquista y ya tú eres un cerebro. Y ese es el duro trabajo que yo hago con mis estudiantes. Oiga, aprendan ustedes a ser libres, que es bien jodido. Esto no es
que es bien duro ser libre. Es que la gente habla de la libertad como me llegó la libertad, amigo mío. Eso es una de las cosas más maravillosas y terrificantes que te pueden ocurrir simultáneamente. O sea, eso es algo serio. ¿Qué pasa con el trabajador de toda la vida? Ese que sale y protesta, que la reivindicación social, que la reivindicación laboral, que las horas extras. El discurso de siempre. El discurso de siempre. Ese discurso que de pronto se pudo haber tapado con la caída del muro de Berlín, pero que hoy sigue recorriendo las calles, no solo de Colombia, sino de cualquier lugar del mundo. No, ahí hay un libro muy bueno de José Saramago, La Caverna, que habla precisamente de un artesano ya mayor que he sustituido su trabajo en un centro comercial por una empresa de diseño chino, no sé dónde. Bueno, mire, yo pienso que eso es inevitable. Yo pienso que uno no puede luchar contra los acontecimientos. Es mejor adaptarse a ellos desde su perspectiva, es decir, darle un plus. Esa es la mejor manera. Yo le digo a mis estudiantes, no forcéis a que la realidad sea como queráis que sea, porque vaya a perder el tiempo. Adaptaros a ella y desde ella construir. Desde ella construir. Es un acto de excesiva humildad. Claro, usted me dice, bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores que tienen 50, 60 años, que trabajan en la mina y que se van a ver desempleados? Bueno, pues eso es un precio muy grande. Para eso es fundamental que haya instituciones públicas que puedan, pues, o reciclar a esas personas para nuevos trabajos, que no es fácil, aunque se pueda hacer, o proveerle de un mínimo de ingreso salarial que le permita vivir con un mínimo de decencia. Si ahora dirán mis amigos, ya está a favor del Estado. Yo no estoy a favor del Estado, yo estoy a favor de la racionalidad y de la justicia social, en unos niveles tolerables. Entonces, me parece algo normal. Hablabais antes, que esto es un autor, Jeremy Rifkin, ¿no? El fin del trabajo, ¿verdad? Las nuevas tecnologías acabarán con el trabajo. No acaban con el trabajo mientras que el hombre sea el que crea la máquina y no la máquina la que crea al hombre. Esto es una lógica aplastante. Lo que va a cambiar la manera en la que trabajamos, nos va a cambiar. Claro, esto va a generar desigualdades importantes, porque normalmente los cambios suelen ocurrir en la parte alta. ¿Por qué la parte alta? Porque la parte alta es la parte más abierta, la parte menos sometida a la costumbre, menos sometida a la tradición, que viaja más, que habla más idiomas. Entonces, normalmente es en la parte alta donde ocurren esos mecanismos. Por eso la parte alta de la sociedad es la que suele obtener ingresos más elevados que la parte baja, que suele quedar con los trabajos más residuales. Trabajos de campo, agricultura, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante ver que los trabajos no desaparecerán, pero que cambiarán. Y el hombre, hay una cosa que odia. Hay algo por lo que no hemos nacido correctamente, como diré, hemos sido mal nacidos todos, y es odiamos el cambio, no lo aceptamos. Es el miedo. Mucho miedo. El miedo a lo desconocido. La incertidumbre nos aterra y no hemos sido preparados para ello. Y este mundo, lo que te está diciendo el capitalismo de hoy es, ¿usted sabe quién es el que va a ganar dinero? El que sepa moverse en la incertidumbre, el que se tire al pozo. Ese es el que gana dinero. Claro, por eso son pocos. El lenguaje aclara, pero también tiende trampas todo el tiempo. Usted mencionó la palabra adaptación, que es muy importante abordar porque a veces se la interpreta solamente en un sentido, y es el de seguir como un borrego las circunstancias o al que va adelante. Pero adaptarse demanda también una enorme dosis de sentido, de pensamiento crítico, para poder discernir las circunstancias, los métodos, los lenguajes. Y vuelvo a ese punto, entonces nos estamos preparando realmente para tener pensamiento crítico de manera que eso permita la adaptación. Yo siempre he dicho que la mejor manera, es que aquí hay dos puntos, ¿saben? Uno, el deseo, y otro, la realidad. Mi deseo es que hoy todo el mundo vivamos iguales, seamos felices y estemos saltando en el Edén. Ok. La realidad es que para llegar ahí, los tiempos de la vida son distintos a los tiempos de mi deseo. Nosotros tenemos que decir una cosa que es clara. El mundo, en cualquier término que quiera usted medirlo, en cualquier indicador económico, está mejor que en cualquier momento histórico. No hay dudas, no hay dudas. No hay mayor provecho que vivir hoy en el siglo XXI, incluso en Somalia, que hace 60 años. Eso no hay duda. La pregunta es, ¿por qué si eso es así? No, como yo digo en uno de mis vídeos, ¿por qué el capitalismo vence pero no convence?
¿O no nos convence? Uno dice, es verdad, pero no. Y uno dice, pero la desigualdad. Y tú dices, ¿pero qué desigualdad? Si hoy la desigualdad es solo de ingresos. Hace 300 años la desigualdad era de sangre. Usted era rey o plebeyo. Ahí no hay cambio. Eso sí que era desigualdad. No la desigualdad de dinero. La desigualdad de dinero ya solo es de dinero. Es la menor de las desigualdades. Por lo tanto, ¿por qué no nos acaba de convencer el asunto? Pues porque el capitalismo hace las cosas, y esto toma un escritor, Antonio Escotado, muy bueno, y es que progresa matando. Matando, y esto va al mundo del trabajo y los trabajadores. Esto decía Schumpeter, sí. Innova destruyendo. Para que nazca una nueva empresa, la que había tiene que acabarse. Para que aparezca un nuevo trabajo, el trabajo anterior tiene que desaparecer. Y claro, el trabajo anterior está representado por una familia, por un trabajador, por una familia. Como decía Stiglitz, la competencia es buena salvo que te toque a ti. Tú quieres competencia para los otros, pero en tu sector monopolio. Entonces, ahí se ve la contradicción y por qué no nos acaba de convencer algo que, objetivamente, en términos sociales, es innegable. En este sentido, haría un resumen. El capitalismo nos perjudica a título individual, pero nos beneficia como colectivo. El comunismo nos beneficia a título particular, pero nos perjudica como colectivo. ¿Cuál de los dos quieres? ¿Estar bien en tu casa y mal en el mundo, o bien en el mundo y un poco jodido en tu casa? Hombre, pues es evidente que el mundo ha elegido lo segundo. Es evidente. Y eso solo hay que ver Venezuela hoy. Y en ese proceso que tú dices que se matan las cosas, ¿no es matar sino evolucionar más bien? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una muerte evolucionadora en este sentido. Es decir, lo que decía Schumpeter es que no puede estar lo nuevo si antes no. Pero es que, claro, esto que nos duele tanto, esto es la naturaleza. ¿O es que alguno va a seguir aquí dentro de 60 años? ¿O es que la naturaleza no se alimenta matando vida? Es que la vida no vive matando vida. Es que eso es el ciclo. Lo podemos aceptar o no. Desde la ideología animalista que uno ve Bambi, pues se cree que esto... Pero es que hasta la madre de Bambi muere. O sea, que no hay otra. Se la come el tigre. Se la come el tigre. Así que entonces, ahora, el asunto es, como yo le digo a mis estudiantes, podemos matar, entiéndame matar metafóricamente, ¿no? Embruteciendo, es decir, el monopolio destruye empleo para quedarse el solo, o podemos matar evolucionando por medio de la competencia. Desaparecen los antiguos empleos, trabajos, y aparecen otros nuevos. ¿Eso genera cambios sociales? Es inevitable. ¿Eso genera gente que se va a quedar en el desempleo? Es inevitable. ¿Cuál es el asunto? Crear unas instituciones que sean capaces de compensar mínimamente el desfase que provoca esa movilidad. Si el país no tiene unas instituciones fuertes, el cambio va a ser doloroso y sangriento. Muy bien, vamos con tiempo a hacer una pausa comercial, cumplimos con los anunciantes y ya regresamos aquí a esta rica charla con Antonini de Jiménez sobre economía política y qué nos depara este siglo XXI, principios a